Muy buenas a todos, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos nuevamente a The Raven. Para mí es un placer poder contar con vuestra compañía. Muchísimas gracias por el apoyo al canal y también a esta serie. Ya sé que la estáis viendo de manera directa por Twitch, primero en Twitch, ya sabéis, o la estáis viendo ahora resubida en YouTube. Así que muchísimas gracias por vuestro apoyo, ¿eh? Recordad que la forma también de ayudar es muy sencilla, dándole un pequeño like, si lo deseáis, si os gusta el contenido, y suscribiendo si lo habéis hecho hasta el momento. Como bien sabéis, estoy disfrutando de esta aventura gráfica con mi colega Álvaro, de Punto de Giro. Muy buenas, joven. Muy buenas tardes, Cortés. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Semana nueva ya. Y bueno, pues un día más con esta aventura gráfica. Creo que es la primera aventura gráfica que jugamos tú y yo juntos, realmente, ¿eh? Bueno, que hemos empezado algunas, pero siempre las hemos dejado a medias. Ese Agatha Christie famosísimo, pero bueno, bien. Contento de estar aquí y vamos a ver qué nos depara hoy nuestro particular agente Zellner. Eso es, muy bien. O sea que hemos empezado, pero la idea es el terminar. Sí. De verdad que tenemos la idea de terminar. Aunque ya hemos dicho varias veces que este juego tiene sus luces y sus sombras, pero vamos a intentar quedarnos con las luces, aunque no vayamos a pasar por alto las sombras. Así que nada, creo que ni siquiera vamos por la mitad de la aventura, por lo que hemos estado viendo que son 3 capítulos y hace poquito que hemos acabado el primero, así que supongo que a ver si en el capítulo de hoy, en el directo de hoy, llegamos a la mitad y vamos a darle un buen tirón. Y vamos a darle, vamos a ver. Muy bien. Hacemos un pequeño resumen de lo que pasó en el último. Estamos en el Cairo ya. Recordad que nos hemos ido del barco. Finalmente ha resultado que, bueno, supuestamente el cuervo era el doctor. Para sorpresa nuestra, estuvo a punto de matarnos también. Y bueno, la cuestión es que hemos llegado aquí. Seguimos con la idea de que aquí está la gema y queda clarísimo de que lo más seguro es que la van a robar. Porque el doctor se salvó. Lo han estado lo buscaron en el barco y no hubo forma de encontrarlo. Entonces no se sabe, eso es. No sabemos muy bien si sigue vivo, si no. El caso es que le dan por muerto. La cosa es que todo el mundo le está dando por muerto, menos Cortés y yo, porque parece que nadie más que Cortés y yo se ha leído libros de detectives y tal cosa. Entonces le están dando por muerto. Al final, pues eso, como ha dicho Cortés, la baronesa había sido asesinada. Se simuló el tema del tiro con esa grabadora y demás. Sí. Algo muy elaborado complejo, todo. eso es. Y nada, llegamos aquí al Cairo, donde se va a celebrar, pues eso, la exposición de las 2 joyas. Al final también nos enteramos de que el arqueólogo tenía realmente en su poder. Tenía la llave, por eso estaba siempre tan nervioso. Efectivamente, ¿la llave? ¿Era la llave? No, era la gema. Efectivamente, tenía la gema. La llave abrió la caja fuerte y la caja fuerte estaba vacía. Claro. Tenía la gema, por eso estaba ahí siempre envuelta, nervioso. Ahí la tenía metida en el calcetín. Eso es. Entonces, bueno, parece que de momento la gema anda por aquí y nada, y estamos investigando pues a ver qué pasa, a ver qué sucede. Está por ahí el mayordomo todavía de la baronesa rondando, que es un poco sospechoso. Y luego después tenemos también a la escritora Walter Contesta, que un poco sospechosa también. También, yo digo, en cualquier momento se va a poner a saltar a la comba. Eso es. Y nada, y poco más. Está también la madre con el chiquillo por aquí también dando vueltas. Y el violinista que está tocando ahí, que también... todos son sospechosos. De momento todos son sospechosos. Todos sospechosos menos nosotros. Eso es. Vamos a darle caña. A ver, ¿qué tenemos por aquí? What's in the other display cases? Other valuable originals. The eyes of the Sphinx would have been the highlights of our exhibition. Now that we only have one left, it doesn't really outshine the other valuables anymore. This room is full of world-class treasures. ¿Qué es una voz en off o qué? Nos está hablando Tutankamón desde el otro lado. No, se supone que es el director del museo, pero no le veo por ningún sitio. No lo vemos. Lo último que teníamos que hacer era comprobar la seguridad de esta vitrina y de la sala en concreto. Pero una de dos, o nos está viendo desde la cámara, hay una cámara aquí,
o es que está escondido detrás de una de las columnas y Sí. va a decir cucú en Está cualquier ahí, momento. está en el sarcófago ese metido de la de izquierda. Bueno, vamos a examinar la How vitrina. is the display case protected? It's made of bulletproof glass that's several centimeters thick. You'd need heavy machinery to open it. But even the smallest disturbance of the display case will set off the alarm. ¿Ha dicho dialá? O sea, quería De decir- alarm. La alarma. alarm. Yo digo, estaba diciendo algo de Alá. Yo digo, como diciendo que ni Alá podría destruirla. Sí, anda que en inglés. Many people picture a stone coffin when they hear the word sarcophagus, but this one is wooden. As usual, an ornamental representation of the deceased is painted on the outside in gold and other colors. Vale. What's that? A camera? The latest model. It's called video surveillance. I've heard about that. The images are recorded and can be viewed again later. That's right. Images from all 3 cameras are recorded in the guard room. Wow. As I've said, we've spared no effort and no expense. Bueno, sí, que era la baronesa que pagaba, pues normal. Recordemos que estamos en los años 60, por eso lo de la cámara es algo súper raro, ¿eh? Ujú. No hemos reparado en gastos, como diría John Hammond. Ujú. Yo qué sé, no hay mucho más que hacer, ¿no? No, ¿cuáles son los objetivos reales que tenemos ahora mismo? Doesn't look half bad. A glass cutter wouldn't be much use. Is the display case anchored to the floor? Why do you ask? The Raven once stole a whole display case in St. Petersburg instead of just taking the jewels out of it. Such an attempt would fail here. The display case is bolted to the floor and weighs several hundred kilograms. Vale, con eso hemos terminado. Si te has dado cuenta ya no hay que... Pues yo creo que hemos terminado. This here, the gate, how does it work? If the alarm is set off, the metal gate descends. The same thing happens at the windows and the main entrance. The thief is trapped like a rat. Pues- Ah, mira, estaba ahí, estaba oculto detrás de una... detrás del sarcófago. Next, I'll show you our guard room, the heart of the whole security system. And after that, I'll have to excuse myself. Alert the guards. Then call the French embassy. Legrand needs to come. We're being locked out. Here, have a seat and try to calm down. Vale, o sea que no era solamente la sala que se quedaba se cerraba herméticamente, sino todo el museo, parece ser. No, es lo que se ha cerrado es la sala, ¿eh? La puerta esa es la sala. Mira, mira, mira. Se ha cerrado todo. Ah, vale, esa parte de atrás también. Se ha cerrado todo el museo. Es verdad, es verdad. Claro, porque ha dicho, vamos a quedar encerrados, pero me parece un poco tonto porque quería meterse dentro. Bueno, pues mira, yo no me esperaba eso tan pronto. That bloody bomber. No, yo tampoco. I mean, the chamber was filled with irreplaceable treasures. Yo me esperaba que tardase un rato todavía. Director Mokhtar? Director, how can I open the metal gate? He shouldn't have done that. Director, All the artifacts in the treasure chamber. He destroyed them. and I will bring him to justice. But first, I have to get inside.
Bueno, mismo si vais a He's ver pale and las shaking, cámaras, a lo mejor probably veis in algo. shock. Perhaps I'll get something out of him in a couple of minutes. Digo yo, vamos. ¿Quién era el que estaba mal del corazón? Él, nuestro Zellner, estaba mal Sí, de por eso corazón, digo pero que menos mal, ¿no? Constable Oliver! Don't move. joder, What siempre did you está entre los do? líos, ¿eh? I didn't do anything. But I'll tell you what I'm gonna do. I'm gonna arrest you. ¿En serio? ¿Estás tonto o qué? Put the pistol away. Oh, you'd like that, wouldn't you? Robert, be sensible. Shut it. Is he dead? Just unconscious. Perhaps he can tell us who knocked him out. Excellent. Don't act all innocent. It was you. I was in the treasure chamber with the director. You, on the other hand, had every opportunity to take the guard out I found him unconscious. I wanted to open the gates. and make it easier for the Raven to escape. That does it. On the floor. Hands behind your head. Why aren't you in the embassy with Inspector Legrand talking to the press? What are you talking about? Legrand refused to do it. What? He told the ambassador that he'd rather walk through the desert for 40 years than give interviews for 40 minutes. We have to open the treasure chamber's gate. I suspect there's a secret entrance. No. We should open the main entrance and call for help. Robert, think. The Raven is inside the museum, and so are we. We could catch him, but we have to give chase immediately. The two of us can finish it here and now. You just want to confuse me. Robert, I don't think you knocked this man out, but neither did I. I was with the director the entire time. Ask him. That doesn't mean you aren't involved somehow. You could be working with the Raven. So could you. We can suspect each other, open the exits, and offer the Raven every possible escape route. Or we can bring him to justice right here, right now. No, okay. But just get this straight. I don't trust you. I'll keep an eye on you. Nosotros de And ti if you tampoco, no try te to get preocupes. away, Understood. I'll try to open the gate to the treasure chamber now. I'd appreciate it if you'd refrain from accidentally shooting me. no tricks, Zellner. And if we don't find anything in the treasure chamber, we'll open the gate at the main entrance and call Inspector Legrand. Of course. ¿En serio? Madre mía. Madre mía, tío, qué corto eres. Qué cortico eres. Y otro sospechoso más, el A inspector Legrand. monitor. Probably for viewing the security cameras. There are 5 buttons down here, 3 of them labeled. Camera 1, Camera 2, Camera 3. This should be the one in the treasure chamber. As I expected, it didn't survive the explosion. Pues hubiera estado bien que lo hubiéramos visto nosotros. Como todo, All right. como todo en el How juego. do I... Es para ahorrarse, ¿no? Ahorrarse el... Supongo. Fantastic. Ahora, mira, ya está. Ya lo ha hecho el That's me, with the Tiene que ver director. con un... Now it's con getting una- exciting. What on earth? You damaged it. No, I didn't. Someone must have turned the camera off. Or... No, it's still recording, but something's covering the lens. Ay. There. That was the explosion. Interesting. Why is it interesting? Someone was in the treasure chamber, and they disabled the camera. And? And, just a few minutes later, the alarm went off and everything blew up. The burglar hardly had time to prepare a targeted explosion, right? One more reason to go and see what happened in the treasure chamber. Pues esto hubiera estado muy bien. Que hubiéramos visto ahí una especie de cinemática. En fin, yo qué sé. Bueno. Constable Oliver can't honestly think that I'm the Raven. He must realize that I never had a chance to set a bomb. Although he may think that I could be an accomplice. As could he.
What are you doing? I was looking for this. El que ha cogido. Maybe someone stirred something into the coffee and poisoned him with it. But the bump on the back of his head would indicate otherwise. Entonces, ¿para qué? Para tontería, Hemos cogido algo, ¿no, ¿no? Cortés? Sí, unas llaves, un llavero. Vale. I think he's okay. After we've checked the treasure chamber, we should call an ambulance. Vale, pues por aquí ya no se puede hacer nada. Me parece un poco tonto esto que ha dicho, porque dice... Abrir la caja de metal. Locked. Blueprints for the museum. Every gate seems to be controlled by its own switch. This should be the gate for the treasure chamber. That's it. Se les ha habido la oportunidad de que aquí se hiciera un puzzle. Aquí vendría bien un puzzle. Se les está dando la oportunidad en todo el juego. En todo, ya lo sé, ya lo sé. Es que es pero una bueno, putada. Sí, yo te There's nothing entiendo. more I can do here. O sea, hay cosas que dices, bueno, pues venga, va. Las dejas medianamente pasar, pero esto ya... Es una decisión de diseño de juego absolutamente errónea en la que prima el texto y no la acción. Y eso es una putada. Para una aventura gráfica es una putada. Where do you think you're going? I'm searching for a way into the treasure chamber, which is exactly what you should be doing. I'll give you 5 minutes. Then we'll follow my plan. Open the main entrance and call for backup. Let's hope for both our sakes that I find a way into the treasure chamber before then. I don't want to be responsible for the escape of the Raven. Pero entonces al final, ¿para qué ha servido que estemos ahí? No ha servido para nada, porque esto no se ha abierto. No, parece ser que no ha... No sé. Es como si hubiera, If you se would hubiera be ido la so luz. kind. O lo ha desbloqueado y ahora resulta que la van a subir a pulso. Vaya tela, venga. Esto sí que ya... Vale. No, that won't work. I could have told you that. Pues sí, nosotros también te lo podíamos haber dicho, muchacho. ¿Habéis estado guardando la distancia de seguridad? The explosion wasn't strong enough to seriously damage the gate, but maybe it's a bit warped. At any rate, it won't open. A ver esto, examinar lanza para hacer palanca. The lances look sturdy, but they also seem to be firmly connected to the figures. Maybe I can break them off. On the other hand, there's been enough destruction today. Pues ¿qué más te da? ¿Uno más? ¿Podemos hablar ya con este hombre? Director Mokhtar, I can't open the gate. Is there another way into the treasure chamber? No. Only one way. Only one. Mira a ver si puedes coger las cosas esas de los... donde nos la... Ay, ¿cómo Sí, se llama? esto, te refieres a esto. Pero eso, no, pero el otro, no. el del otro sitio. No se puede ya. Estaba pensando No yo también puedes, lo no mismo. ¿Ves? Examinar puerta metálica. Vale, no sabía si te dejaba... Vale. Me voy. Agente Oliver. ¿Esa bandera que hay al final, al lado de la puerta? Pues será Egipto. De Egipto, os digo yo. Egipcia. Vale. Mira a ver otra vez la lanza de ese Anubis, a ver si... No. No, es que de todas formas él ha dado por sentado que no, porque dice que haya habido destrozos, entonces que no... Ya, bueno, pero a lo mejor aquí no, ¿sabes? Yo qué sé. Locked. ¿Y eso con qué sentido tiene eso? No lo sé, pero bueno, mira, lo está abriendo. A ver. It fits. ¿Pero para qué? Ah, amigo, mástil de madera. Bueno, O sea, un mástil de madera
Esta lanza digo yo que sería mejor, ¿no? Pero bueno, Constable? Es que no sé de dónde sale ese mástil de madera. estaba allí porque no sé Pero qué. es un pero es egipcio. Porque entonces esa madera. It's moving. Esa madera va a estar más podrida. No, not quite there yet. No, era una representación de cómo hacían las pirámides. Entonces Vale, será o sea un que mástil, no era- será de la época, pero que vamos, que al final con Ya, esto. ya. Bueno, pues nada, pues Usar tampoco- mástil con dar vueltas. Dar vueltas. Usar mástil con director. Usar mástil. No lo podemos llevar, claro, ¿no? We were almost able to open the gate with a lever, but not all the way. A lo mejor necesitamos algo para poner debajo de la puerta cuando algo que haga abramos un más poco. palanca, algo que haga más No lo sé. más hueco. Eso es lo que te más, decía. mira, otro Eso mástil es lo que más. te decía ese. La bandera esa es la que te decía. That might help. Ah, pero que está en el suelo. No es la bandera, que es otro mástil. Vaya tela. Ah, que es otro. Bueno, pues venga, pues ya tenemos dos. All right. It has to work. Constable Oliver, could you lend me a hand? Pero coged un mástil cada uno. Vale. On 3. 1, 2, 3. Director Mokhtar, hurry! Put something under the gate. Sí, está el hombre como para poner algo. Director! El cenicero. Menos mal, que se ha recuperado de su ataque. No luck. It won't open any further. Pero muchacho, Put it down, quick! eso. Ha atravesado, claro, muchacho. That'll hold it. I wouldn't bet on it. We should hurry. And inform Inspector Legrand. First, I'll get an overview of the situation. You don't think I'm going to leave you all alone with a jewel, do you? I doubt that the jewel is still in the treasure chamber. But how? I'll be watching you. Then you'll have to come with me. If you haven't heard anything from me in 5 minutes, me, not Constable Zellner, then open the entrance and call for help. Understood? Okay. Madre mía. Qué cortico que es el Oliver este. Sí, no tiene muchas luces, no. Vaya, pues sí. Pues no he quedado... Hostia, pero vaya explosión, tú. Oh, indeed. Que lo diga. The remains of the cordon. Give me some light. Para descender, pero espérate a ver si hay... observar. Let's hope that at least some of the artifacts withstood the explosion. En esas vitrinas... Fortunately, the ceiling is quite high, and the gate was still ajar. Otherwise, nothing in this room would have survived the shockwave. You don't want to go down there, do you? That's how the eye left the treasure chamber. Oh, no. No way. We've seen enough. The Raven is gone. We need to get Legrand. Pues va a ser que no. Great. You happy now? You could say that. Will you give me some light? Examinar el agujero. Vale, vamos a... The cord is too short. It'd be no better than jumping.
The clasps aren't really made for heavy weights, but I think they're strong enough. Not the best rope in the world, but it will have to do. I let myself down into the hole with the rope. You can't be serious. This isn't a matter for discussion. I'm going down there. You can join me or stay here. But you don't know what or who is down there. That's why I want to go down there. Besides, maybe I'll find an escape route for us. All right then. Should I hold the rope? Confiar. A ver, es que si no, no puedes bajar, muchacho, Claro. que eso no aguanta tu peso. ¿Estamos tontos o qué? Yes, thanks. No, claro, no puedes soltarte así por las buenas. Claro, eso no aguanta el peso. Si es un Eso, vamos. ¿eso qué pesa? ¿3 kilos? Mm. ¿Y tú pesas 80? No me jodas. Hmm. O te ayuda o no bajas. I'm down. Give me some light, Robert. Échame Mucho la- mejor, la mucho linterna. mejor. Mucho mejor. La Quédate li- tú arriba de la linterna que no necesitas para nada. Pues sí. Ajá. Ahora, vale. Shine the light over there, please. ¿En serio? A map of Cairo. It's covered with hundreds of small holes, and there are some pins on the floor. There's a date in the corner. 1940. Shine the light over there, please. ¿Cómo que? Interesting. Documents, maps, letters, all of them at least 20, 30 years old. I wonder how the Raven knew about the secret basement. He must have done some research and then paid someone for the missing information. There are cracks in the wall and scuff marks on the floor. A secret door? And probably the Raven's escape route. Can you open it? There are several panels and kind of a handle, but I can't turn or pull or push it. Something's written here, but it's too dark. Hurry down with the light. No, the Raven is trapped. We should call Legrand. I need the lamp right now. I don't know. It'd be better if we call for backup first. ¿Quieres callarte? You're a Cobarde. coward, Robert. Oh, am I? Who climbed into the burning engine in the tunnel and got it moving? And who saved the little boy? Yes, you're the hero. I didn't mean it like that. Robert, this is our moment. Time to show them all. When the others arrive, they'll see that we didn't just dare to enter the basement. No, we also found an escape route and opened it. How do you think that will sound on the police report? Constable Oliver and Constable Zellner laid the foundation for the arrest of the Raven with competence and quick thinking. Oh, that would be great, but no, we really should wait for Legrand. Oh. Qué cortico que es. Ah, pues nada. Me deja solo, ¿sí? ¿Sí? Adiós, adiós. Pero tira la linterna por lo menos. ¿No? Me deja solo, sí, me deja solo. Damn it, Robert, I can't see what's written on the wall. I need the flashlight, now! Claro. Do you think this door leads to a dead end? With every minute we hesitate, the Raven's trail is getting colder. But we should take it one step at a time. We're alone, and the Raven is dangerous. What would Nicholas Legrand do in this situation? Would he wait for backup and twiddle his thumbs, or would he act? Oh, blast.
Y que de verdad nos estemos Come on, entreteniendo Robert. en esto en Small vez de en decisions puzzles, can de have verdad. major O sea, me effects. parece tan absurdo. You hand me the light and we could both be heroes. Or dead. Robert, I'll be careful. Okay, here's what we do. I'll hand you the lamp and you open the door. Then we guard the door and wait for backup. I couldn't have put it better myself. Right. Catch, but hurry. I don't want to think about the fact that I'm standing here in the dark surrounded by mummies. Vaya tela. That's better. Y si llevas la linterna contigo también, sería mejor. Qué grande. Usar mecanismo. Invisible. That is interesting. 4 discs. An extravagant combination lock. If it was just another language with a Latin alphabet, I might be able to guess the meaning, but I'm lost when it comes to Arabic. I'll write them down. It could be a hint about how to open the door. Estoy flipando, ¿eh? Esta parte sí que estoy flipando del todo. Es que no tiene ningún sentido, pero bueno. A ver si sale algo de lo que ha apuntado. Es que como tampoco sabemos dónde lo apunta ni nada, es que no tenemos ni idea. Sombra del tren, 3 llaves, antiguo cuervo, Capitán Di Conti, el polizón, pistas y pruebas. Puf, madre mía, museo. La vitrina. Vale, esto es árabe. El cuerpo debe haberla usado, por desgracia está cerrada. También hay algo escrito en árabe. Muy bien. Pues yo lo siento, pero árabe no. Entrar al sótano. Vale, pues tampoco dice nada de otro mundo. Nada. Usar el mecanismo. What? Es hebreo, ¿eh? O sea, hebreo, perdón, egipcio. ¿Egipcio? Eso no sé. No, pero me refiero. Vale, es que lo veo muy mal. Claro, lo ves Sí, mal. sí, vale, vale, es que lo veía mal. Sí, son cabezas de dioses egipcios, sí. Ujú. Que son los vasos canopos, que son los vasitos estos donde se ponían los órganos internos del muerto antes de momificarlo. Pues cada uno tiene una cara de una cabeza de un dios diferente. Pues Osiris es el águila, Anubis es el chacal, el perro de arriba, luego hay un cocodrilo que es el de abajo. En fin, no sé muy bien cómo habrá que ponerlos. Pues yo tampoco. Vale, que no me da la opción de salir. Eso está muy bien. Ah, o sea, lo haces y lo haces. Vale. Pues... a ver... Si los ponemos en el mismo orden. A ver, mira... Eso está... Vale, mira, por ejemplo... las cabezas de esa, por ejemplo, vamos a coger... Esa cabeza está mirando hacia la derecha, ¿vale? Esa cabeza del Perdona, chacal. hacia la izquierda, sí. Está Hacia la mirando izquierda. hacia la izquierda. Y esta también está mirando a la izquierda. Esta está boca abajo y esta está boca esa arriba. está mirando hacia la derecha. Bueno, si la pones recta, estará mirando hacia la derecha. Sí. Entonces, no sé si tiene que ver con eso, con que hay que ponerlas como... Que se miren. Bueno, sí. A lo mejor tiene que ver con el dibujo. Pero es que el dibujo son 4 aguiluchos. No veo nada... Puede ser que tienen que mirar las de este lado, tienen que mirar ahí y las de... no lo sé. O que se a ver.
A lo mejor conjuntar un... Sí, eso es lo que estaba pensando. A ver. Las dos caras, a ver, las dos mujeres, las dos cabezas de mujer que miren hacia el centro. Mira, esta no se puede... Ahora. Esta con esta. Y ahora... Que miren las 4. Puede ser, es que no tengo ni idea, ¿eh? O sea, No, yo tampoco. estamos haciendo a voleo total. Vale. Las 4 no. Está mirando las 4... Los 4 seres Sí. humanos, ¿no? Para que... Sí, las 4 mujeres, pero nada. Bueno, como hay pájaros, vamos a poner que miren, digo, en el Los fondo pájaros, se sí, ven sí, sí. pájaros, pues vamos a intentar a ver si se miran los pájaros. Lo mismo que has hecho con las mujeres, pero con los pájaros. Sí, con los pájaros. Y si hacemos que... O uno de cada, dices. mm, ¿O cómo lo quieres hacer? no. Madre mía. Todo el juego haciendo las cosas por nosotros y ahora de repente te ponen un puzzle sin ningún tipo de dato. Y es que encima no puedes mirar las notas tampoco. Pero no puedes salir, si no. Sí, sí que puedo salir, sí. Vamos a ver. La ruta de escape. Pues no. Secreto. Entrada al sótano, vitrina. Algo tiene que haber. Mira a ver las notas esas que hay colocadas en. No las notas de nosotros, digo en el juego. Ahí que había un montón de cosas puestas. No sé, algo hay que encontrar en este sótano. Porque subir no podemos subir, entonces. Examinar escotilla. What's that? Hey, don't go too far away. Come down and stop me. Interesting. Some kind of wooden hatch. There are two ¿Por qué no coges hinges la on this linterna? side. There's a kind of metal hook holding the hatch closed. I'm the talking statue. I really like to teach bad words to the little boys. ¡Anda! At least that riddle is solved now. Peepholes. And I suspect, yes. No estoy Este entendiendo es el nada, chiquillo. ¿eh? El chiquillo. ¿Te acuerdas que.? Mira. El chiquillo decía: he escuchado The un Raven insulto. couldn't have gone this way. We'd have seen him and he couldn't have closed the bolt from outside. I'm positive he escaped through the other secret door. Why is it suddenly so bright down there? I found the light switch. Encontré el interruptor. Bueno, ¿te acuerdas que en el anterior vídeo Sí, el sí, chiquillo sí, decía sí. que había escuchado una palabrota y claro, decía, o sea que la estatua te acaba de decir, Te ha una estatua hablado, sí. te ha hablado, ¿no? Y ya entonces resulta que sí, que esto está conectado. Pues vamos a salir, porque yo creo que el. Bueno, entonces pienso, ahora tiene Eso, los vasos relativamente canopos. sentido que vayamos aquí. Eso es. Ahora sí. Various containers. Maybe they contained funerary objects. The lids depict animals and a person. That alone doesn't really help me. Various containers. Maybe they contained funerary objects. The lids depict animals and a person. That alone doesn't really help me. Bueno, eso de que no son. Bueno, vale. Various containers. No sigas mirando Maybe porque they contain. no, tiene que ser que esos 4. Tiene que estar eso en algún sitio. Bueno, O ese orden. se mira el sarcófago. Vamos a ver qué pone en el sarcófago. Si está en The ese orden. museum still has plenty to offer, despite the senseless destruction in the treasure chamber. Ya está. The museum still.
Puede ser que a lo mejor tengamos que hablar con el director, ¿sabes? Vale. Y que nos explique un poco. Mira, hemos visto esto. Ah, sí, el árabe, claro. Hay que enseñarle la palabra Sí, árabe. a ver si sabe lo que es. ¡Tío! What are you doing here? You are just... I found another exit. The eye? Gone. The Raven blasted a hole in the floor of the treasure chamber. There's a hidden basement beneath it. And the other treasures? It doesn't look good. Oh no. Director Mokhtar? Isn't it about time to open the gates? I don't believe that the police have arrived yet. We can't risk giving the Raven a means of escape. That monster is surely long gone by now. Perhaps not. I have a lead. Do your best. As soon as the police have surrounded the building, I'll open the gates. Very well, Director. I found this Arabic writing. What does it mean? It says, the sons of Horus. And that means Is this really the time to discuss history? it's important. The sons of Horus played an important part in the burial ritual. 4 sons, 4 canopic jars, vessels in which the liver, lungs, stomach, and intestines of the body were stored. Are the 4 connected to symbols? A man, baboon, jackal, and falcon. Look downstairs in the main hall. Sons of Horus, vessels and intestines. Got it. The basement below the treasure chamber. Did you know about it? I had no idea. There are maps and drawings from the Second World War in the room. Why? Well, it may have had something to do with the resistance. Resistance? Egypt was occupied by the British. There was a movement for independence. The Egyptians collaborated with the Nazis? No, but the enemy of my enemy. So, the rebels reported information to the Nazis, and for that they needed secret command posts. Yes, and what would be of more symbolic importance than the Egyptian Museum, witness to 5,000 years of Egyptian independence? Pues para no saber que esto estaba ahí, pues sabe bastante, ¿no? Sí. Hidden rooms? Secret basements? What are they doing here? The museum was built in 1900 by a Frenchman who had a penchant for such things. Mystical torchlight ceremonies celebrating the builders of old? Freemasons? Things like that? Many great buildings have complicated histories. And today we're Illuminati. going to write a new chapter. ¿Qué has dicho? Solo es Illuminati. Illuminati. Sí. Ya. It's going to be okay. Wait here. Where is the constable anyway? He's guarding the treasure chamber. He told me to call for backup if he doesn't come back in about 5 minutes, and that I shouldn't trust you. If you count on the constable, you're backing the wrong horse. He's Legrand's man. Did you ever think about the fact that he's the only one who was present at both burglaries? Oh, Ya está. Ya, pues le hemos dejado entrever de que Oliver... De que tampoco hace falta fiarse de él. Pues nada, volvamos otra vez a los vasos, a ver si nos dice algo nuevo. The explosion occurred a few minutes ago. I should hear sirens any moment. Once that happens, I won't be able to stop the constable and the director from opening the doors. Entonces damos por sentado de que toda la gente que estaba por aquí, el chiquillo, la madre... Están todos en la cafetería. ujú. Ahora sí que, a ver el The letrero. four Si te cuenta la sons of historia. Horus, Amset, Hapi, Duamutef, and Quebec Senuef,
are children of the god Horus the Elder and the goddess Isis. They are believed to protect canopic jars, which contain the internal organs of people who were mummified in ancient Egypt. As stellar gods, they are associated with the 4 cardinal directions. For that reason, their names were written on the 4 corners of the coffins during the Middle Kingdom period. Aha! 4 suns, 4 cardinal directions. O sea, no va a ser tan complicado. Es Must colocar be uno en the cada lado. canopic jars the director was talking about. Vale, hay que One saber- jar for each of the 4 sons of Horus. ¿Cuál es el orden? Claro, hay que saber cuál es cada uno, ¿Qué punto qué cardinal punto representa? cardinal representa cada uno. Claro. Y luego colocarlo en la ruedecita. Vale, vamos a ver. En forma de chacal. Here we have Duamutef, stomach. Vale, ok. Pero el punto cardinal. Yo creo que se va a referir a... dependiendo dónde están situados los órganos. ¿Sabes? ¿Eh? No creo. Creo que eso es muy complicado porque uno es el hígado, otro es el corazón, otro creo que es el cerebro. Corazón norte. Corazón al norte. El hígado está un poquito más a la derecha. Que sería al oeste. The sign Vale. says Amset, liver. Este es el hombre, ¿no? Hígado. Happy, lungs. Los A ver. pulmones. ¿Pulmones qué? ¿Dónde los pones? Bueno, habrá que verlo. Creo que no tiene sentido eso de compararlo. Otra cosa es que si fuese, no sé, yo creo que no tiene sentido lo que estás diciendo. Pero bueno, que bueno, no Es sé. una aventura gráfica, tío. Ya- Sí, pero que es que no. Que le lo- estoy dando que ya yo Vale, me vale, estoy, vale, vale. estoy en modo aventura gráfica. Si le das otra vez a examinar, no te pondrá nada, no te dirá nada Here we nuevo. have Duamutef, stomach. The sign says Amset, liver. Vale, no. Happy, lungs. Vale, o sea que entonces no era un Es un cocodrilo. babuino. No era un Es un cocodrilo de babuino. abajo. Quebecsenuef, intestines. Vale, pues a ver qué ha apuntado, que eso es importante también. Madre mía. A ver, que A ver. podía irnos al final, ¿no? Digo yo. No averiguar que hay 3 puertas. Los sigo todos, un hombre, un babuino y un chacal. Ah, pues al final no ha apuntado. Si no lo apunto yo. Tanto rollo para apuntar y no ha apuntado nada. Muy bien, muy bien. Has apuntado, has hecho muy bien. Quebecsenuef, intestines. Happy, lungs. The sign says Amset, liver. Here we have Duamutef, Vale. stomach. Da igual que le des con el izquierdo o con el derecho, que te sale lo mismo. Esto es lo que hay. Vale, pues tenemos estómago, corazón, pulmones e hígado. No, intestinos, ¿eh? Hay un intestinos, el último es intestinos, ¿eh? O sea que el corazón no está. No, el corazón no. No, esto es, espérate un momento. Pulmones, hígado Intestinos, e intestinos. pero falta otro. Y estómago. Eso es. Pues hombre, No sé. no sé. No sé yo cómo lo vamos a ordenar. Esto va por ahí los tiros, O sea, es que no hay más. Los Zelda, pulmones están más al Is that norte. you? It is I, the Raven. Did you find an exit? No, I'm still looking. The basement is quite large. Okay, don't go too far away. Y se hace el tonto. A ver. Vamos a ver. Hemos dicho que los pulmones son el babuino.
Vamos a probar esto. Ya luego después ya probaremos otras guarradas. Vale. Va bueno mirando para arriba. Los intestinos es lo que está más abajo. Sí. Halcón. Hígado está un poquito a la izquierda. Que sería hacia el oeste. Eso mirando de frente, ¿eh? Sí, sí, sí. Mirando de frente un cuerpo humano, que si lo miras desde tu Sí, perspectiva sí, es a la está a la derecha. Bueno, vamos a ver. Hombre. Hombre. Chacal, estómago. Vale, pues no ha pasado nada. No ha pasado nada. Va a ser que no. Bueno, vamos a verlo de la perspectiva de un ser humano. Norte, sur, este y oeste. Entonces es a la inversa. Estos dos se quedan como están. No, espérate un momento. Aquí está el chacal, ¿no? Pero es que no sé si estás poniendo que miren hacia adentro o que miren hacia afuera. Es que no sé exactamente qué es lo que estás haciendo. Claro, norte, está Claro, has puesto el babuino mirando hacia el norte, mirando hacia arriba. Es lo que has puesto. Vale, vamos con los pulmones. Sí, mirando hacia arriba, sí. Lo mira hacia arriba. A no ser Claro. que sea mirando al centro, que también pudiera ser. Pues no sé. Vale, venga, va. Vamos a hacerlo babuino. Babuino, halcón. Que son los intestinos. Mirando para adentro. Hombre. Chacal. Y entonces aquí, si no funciona esto, la otra opción es hombre y el chacal aquí. Eso es si miran al interior, ¿eh? Sí. Si miran al interior. Si miran hacia el exterior, pues es lo mismo, pero al revés. Yo creo que algo nos está faltando de averiguar. No creo que esto sea vamos a ir probando a ver. Yo creo que algo nos falta. Vale, déjame que pruebe esto último ya. Con esto ya. Vale, este es el babuino. Babuino, pulmones. Claro, es que el rollo este del chacal. Chacal mirando para acá. No, el chacal es el estómago, así que entonces lo podemos poner aquí. Y hemos dicho que el hombre es el hígado. Así. Entonces tenemos babuino, tenemos pulmones, el hígado, el estómago y los intestinos, que son el halcón. Nada. Pues sí, como dices tú, nos falta algo más. Algo hay que mirar, examinar en algún sitio que nos tiene que decir algo de qué punto cardinal es cada uno de los vasos. Porque que nos diga ahora mismo que nos diga el órgano nos da exactamente igual. Entonces, yo no sé si, pues eso, a la cámara del tesoro no podemos volver, no podemos subir, porque si no te diría, mira a ver en el sarcófago o algo. Empty? Yes, the display case didn't survive the fall. The thief just had to pluck the jewel out.